ser menos frío y más justo. El proemio de los documentos motus proprio para la Iglesia oriental y occidental es donde se encuentra generalmente la mens del Papa. Y podemos ver en ambos documentos que el texto es muy parecido, pero tiene la misma significancia. Por un lado dice, en el Mitis Iudex Dominus Jesus para la Iglesia occidental, dice, el Señor Jesús, juez clemente, pastor de nuestras almas, confió al apóstol Pedro y a su sucesor el poder de las llaves, para cumplir la Iglesia la obra de justicia y la verdad. En el documento de las iglesias orientales dice, el gentil y misericordioso Jesús, pastor de nuestras almas, confió al apóstol Pedro y a sus sucesores el poder de las llaves para llevar a cabo la obra de verdad y de justicia en la Iglesia. Las variaciones en ambos documentos son muy pequeñas, propias de la realidad del rito y de la realidad histórica de cada iglesia. Y si seguimos avanzando veremos que dice, con el correr de los siglos la iglesia adquiriendo una conciencia más clara en materia matrimonial de las palabras de Cristo, ha entendido y expuesto con mayor profundidad la doctrina de la indisolubilidad del sagrado vínculo conyugal. En el documento oriental dice, a través de los siglos la Iglesia, habiendo alcanzado una conciencia más clara de las palabras de Cristo, llegó y estableció una comprensión más profunda de la doctrina de la indisolubilidad del vínculo sagrado del matrimonio. Podemos ver, en la medida en que avanzamos, es que las palabras son diferentes, pero el significado es el mismo. Estos dos documentos tienen criterios fundamentales, puntos de partida, bases desde donde nosotros entendemos el documento. En ambos se habla de la certeza moral de parte del juez, de acuerdo con la norma jurídica, y que su certeza moral es suficiente. También habla de la responsabilidad de tener un solo juez clérigo en caso de que no se pueda nombrar un tribunal con más jueces y que es responsabilidad del obispo. También nos habla de que el obispo, sobre la cual es pastor, por ese mismo hecho es juez de sus fieles. Y nos habla de que el obispo, ya sea en una eparquía, en una parroquia, en una diócesis, debe ser signo de conversión también de las estructuras de esa diócesis. Luego nos habla del proceso más breve ante el obispo, que debe estar respaldado por documentos particularmente claros o particularmente evidentes. El obispo, como juez en este proceso, es quien decide, quien da la garantía de que este proceso se haga acuerdo a la ley, que sea justo, que refleje la verdad. Y por lo mismo se mantiene y se fomenta el proceso de la apelación a la sede metropolitana en caso de que haya alguna apelación de por medio. No se cierran las puertas con la sentencia. Nuevamente, después de los criterios fundamentales, nos habla que las conferencias episcopales en la Iglesia occidental y los sínodos de las iglesias orientales deben colaborar y ayudar en este proceso de reforma, apoyando a los obispos, apoyando a los eparcas y colaborando con la mantención económica de los tribunales. Por último, se mantiene la apelación ante el Tribunal Superior de Roma, que es la Rota Romana. ¿Cuáles son los principales cambios desde el punto de vista jurídico canónico? En ambos, los cambios se aplican a los cánones particulares de los procesos de nulidad matrimonial. En el caso de la Iglesia occidental, los cambios surgen entre los cánones 1671 y 1691. Y en la Iglesia oriental, entre los cánones 1357 y 1377. En ambos casos, abarca el foro competente y los tribunales, el derecho a impugnar el matrimonio, la introducción y la instrucción de la causa, la sentencia y sus impugnaciones y ejecución, el proceso matrimonial más breve ante el obispo, el proceso documental y las normas generales de los procesos. Y se agrega al final de cada documento las reglas de procedimiento para tratar y aplicar estos cambios. La mens del Papa se puede resumir en que no debemos tener miedo de la bondad, ni siquiera de la ternura.
porque ellos son medios propicios para aplicar y entregar la justicia. Para resumir el Mitis Iudex, diremos que estos documentos son una respuesta de misericordia y justicia pastoral al dolor de los fieles. Estos documentos exigen con esta reforma que la norma para llegar a una decisión siga siendo muy alta, puesto que al juez o al obispo necesitan alcanzar la certeza moral para emitir una sentencia. No basta la preponderancia de una evidencia. Que parece que tengo la idea que podría ser. No, debe haber una certeza moral, la cual sigue siendo la norma. Estos motus propios, esta reforma no ha cambiado ni cambiará la doctrina católica sobre el matrimonio y la indisolubilidad. Lo que está haciendo como cambios es la cercanía y la celeridad. Los documentos, en su propósito, no facilitan la obtención de una declaración de nulidad en el sentido que sea laxa, más fácil, sino simplemente está tomando una comprensión clara de las enseñanzas de las leyes canónicas de la Iglesia sobre el matrimonio, las catequesis y la fidelidad para poder dar mayor cercanía y celeridad. Ambos documentos no invocan nuevas causales para declarar nulo el matrimonio. Son exactamente las mismas causales. Lo que ha cambiado es el proceso de cercanía, el proceso de celeridad y una mayor facilidad para llegar al proceso. Pero no hay nuevos cánones invocados ni creados. Tampoco ha eliminado los tribunales de segunda instancia. Nos ha dicho que con una sentencia basta mientras no sea apelada, pero en caso de ser apelada va a segunda instancia. Los tribunales de segunda instancia siguen existiendo. Estos documentos, esta reforma no ha exigido la eliminación total de las tasas o de los costos o costas de los tribunales. Lo que hace es alentar a que el proceso sea tan gratuito como sea posible, pero tomando en cuenta que los operadores de los tribunales necesitan un salario justo y decente para su mantención, porque su trabajo de vida, en este caso, es en los tribunales. Pero esto responde a las realidades de cada conferencia episcopal y a las realidades de cada diócesis. Eso es, en general, esta entrega. De este documento, de estos dos documentos que son uno solo, nosotros tenemos que sacar el aprendizaje canónico, jurídico, pero también está el fundamento de nuestro trabajo como misioneros, que es atender a las personas que sufren, atender el dolor, atender la ruptura, atender el daño que pueda haber. Y mediante ese trabajo, ese proceso de acompañamiento, de acogida, de tender la mano, de tomar la mano y de levantar al otro para que vuelva a caminar, en ese proceso nosotros los reintegramos en nuestras comunidades, porque muchos de ellos se sienten olvidados, alejados o excluidos, y no lo están. Muchas veces hemos sido nosotros los que los hemos excluido. Ahora nuestro deber es abrir los brazos en nuestras comunidades para recibirlos, pero sobre todo para sanar el dolor que puedan traer. Espero que trabajen tranquilos, con calma, y que no duden en preguntar si tienen algunas dudas o consultas. Una muy bendecida semana.